Muy buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nuestra serie de webinars del movimiento Moving Online del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos da mucho gusto saber que contamos con 60 participantes que semanalmente están ansiosos y tan interesados como nosotros de querer participar en estas sesiones. El día de hoy vamos a conversar sobre todo lo que necesitas saber sobre las actividades sincrónicas y asincrónicas y no te lo habían contado. Para algunos de los participantes que nos habían acompañado en las sesiones anteriores, donde sabrán que tenemos esta metodología de formato de pregunta y respuesta con el experto, esta vez quisimos hacer algo un poco más espontáneo, invitando por supuesto a nuestra experta del banco, Estela Porto, quien siempre nos ha apoyado como entrevistadora de las sesiones. Hoy la ponemos en la silla contraria para hacerle las preguntas a ella. Y la dinámica que vamos a manejar es una especie de conversación donde dos personas se encuentran, quieren aprender un poco sobre esto, aprendemos haciendo preguntas, entonces ese será mi rol el día de hoy. Y como siempre, quienes ya nos han acompañado en sesiones anteriores, les pedimos que utilicemos nuestro espacio de chat para poder hacer las preguntas. No esperemos hasta el final para empezar a formular preguntas. Si durante la conversación ustedes sienten que tienen algo que comentar, algo que aportar, entonces más que bienvenidos. No abriremos los micrófonos, la metodología que utilizamos siempre es a partir del chat, entonces los animamos. Este espacio está abierto para que podamos conversar de una manera sincrónica, de una manera espontánea, y pues entonces arrancamos. Antes que nada quiero confirmar si Estela nos estás escuchando. Muchas gracias también por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Hola Carolina, te escucho súper bien. Un saludo a todos. Excelente, Estela. Bueno, no podemos empezar una conversación de sincrónico y asincrónico sin realmente contextualizar un poco en la situación en la que estamos, especialmente después de la pandemia. Antes de esto, era frecuente encontrar espacios de formación donde nuestros estudiantes estaban en un solo ambiente, en una sola clase presencial, como lo vemos en la foto, sentados muy cerca, en filas, ordenadas dependiendo cómo se organizara la clase, y de un momento a otro nos fuimos forzados a cambiar de ese espacio a una pantalla totalmente plana, donde todos nuestros participantes ahora se ven desde una sola perspectiva y con un solo botón, en lugar de levantar ahora la mano, levantan un emoticono. Esto es clarísimo, que es una cosa que nos va a acompañar durante mucho tiempo, pero creo que es importante que nos ayudes un poco a pensar sobre cuál es la situación en la que estamos actualmente frente a este tema que nos viene el día de hoy. Sí, o sea, la gente que ya estaba a hacer educación en línea hace mucho, de repente ahora tiene un nuevo grupo de personas que no estaba pensando que iba a estar usando este método y de repente tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad, lo que pasa ahora es casi que un encuentro de estos dos grupos, personas que hacían educación en línea a décadas, con un determinado conjunto de buenas prácticas, y ahora de repente, de una hora a otra, con muy poco preparo, muy poco tiempo de repensar los cursos, etcétera, tienen que pasar a esta realidad virtual. Y el tema del síncrono y asíncrono es como que viene exactamente de este encuentro de estos dos grupos, ¿no? Unos que, como vamos a discutir aquí, vienen con un conjunto de buenas prácticas que muchos son basadas en cosas asíncronas, y un otro que viene de una educación totalmente presencial y que lo más cercano es pensar, pues, vamos a estar todos juntos, pero ahora con una pantalla, ¿no? Entonces, es eso que vamos a hablar hoy. De acuerdo. Y pues entonces, exactamente, esto que digo de un grupo que ya hacía educación en línea hace mucho tiempo, la gente que tiene la historia de educación en línea, pues que viene antes de varias otras tecnologías de educación a distancia, pero ahora hablo muy específicamente de la tecnología en línea porque tiene ahí algunos elementos distintos. La historia de esta educación es basada en métodos asíncronos. No es que no existían métodos síncronos, pero la comunicación síncrona era siempre vista como una cosa extra, una cosa muy puntual, que era quizás agregada, muchas veces no era obligatoria,
Exactamente, ¿por qué? Porque la educación en línea, además de ser un método que permite que las personas puedan estar en diferentes lugares, ella tenía en sí como un pilar esta independencia también del tiempo, ¿no? Entonces, cuando estamos, y vamos a ver aquí las características, cuando estamos hablando de una comunicación asíncrona, no hay un requerimiento de que estamos en el mismo tiempo. Y estas dos dimensiones de libertad, digamos así, de comunicación, son la base de todas las buenas prácticas de educación a distancia hasta ahora. Continúa a ser, pero ahora tenemos que como que hacer una puente para que el grupo que viene ahora de un momento a otro de presencial a virtual pueda hacerlo con una transición más suave, ¿no? Y justamente con esto que mencionas, Estela, parecería que también hay como confusiones a veces en lo que entendemos por lo síncrono y lo asíncrono por el uso de las tecnologías que estamos viendo actualmente. Yo conversaba contigo hace unos días sobre, por ejemplo, imágenes como estas que estamos compartiendo ahorita en pantalla. Y inmediatamente lo primero que uno piensa en la cabeza cuando vemos la imagen de la parte superior es una videoconferencia. Esta persona está asistiendo a un evento como lo tenemos en este momento el día de hoy. Nos conectamos a una hora específica, enlazamos a una sala virtual y conversamos. Y con esta lógica puedo también interpretar la imagen de abajo de pensar, pues la de abajo puede ser un sinónimo de una clase asincrónica, una persona que de pronto está asistiendo a su clase y está tomando notas de una manera casual, en un tiempo casual. Y recuerdo que teniendo estas imágenes, tú me hiciste caer en cuenta de una importante observación que quisiera que también compartieras hoy con la audiencia. Sí, fue muy interesante. La verdad fue exactamente cuando estábamos a seleccionar las imágenes y que pues la que está arriba puede ser una persona que está a ver un vídeo, ¿no? Fue lo que yo te dice, ¿no? Sí. Y en el momento que esta persona está a ver un vídeo, pues ahora no hay más una conexión síncrona. Incluso este elemento del vídeo es algo que podemos hablar mucho. ¿Por qué? Porque el modo común de un curso presencial muchas veces, no digo todo el tiempo, pero mucho del tiempo es con alguien está haciendo una presentación de un tema. Y muchas veces cuando se pasa eso al virtual, lo que se puede considerar, pues eso no necesita más necesariamente de estar todos conectados. Puedo grabar esta presentación y darla de una manera asincrónica, ¿no? Entonces, el ejemplo de arriba sí puede ser alguien que está conectado con la mujer ahí con su micrófono, pero puede ser un vídeo y ahí pasamos de sincrónico a asincrónico. Lo de abajo lo mismo, o sea, puede ser una persona, hay ahí un teléfono que quizás está en el teléfono, porque también la tecnología síncrona no necesariamente es el computador, puede estar ahí por tu teléfono y puede ser teléfono realmente, ¿no? Ni web ni nada. Y tenemos ahí una sesión sincrónica, ¿no? Claro, y por eso. Exacto. Entonces lo de abajo también podría ser uno o podría ser otro, ¿no? Y creo aquí que lo importante de rescatar es justamente eso. Hay que distinguir el uso de las tecnologías y no confiarse siempre que porque es una sola tecnología va a ofrecer un solo tipo de metodología, como veremos un poco más adelante. Estela, yo creo que es un buen momento entonces de que podamos identificar algunas características muy generales, pero también muy concretas de lo que es lo síncrono y lo asíncrono. Si quieres, por favor, ayudarnos con esto. Y la verdad, cuando estábamos a preparar eso, fue la verdad teniendo siempre que volver a qué es que define uno y qué define otro, ¿no? Sí, entonces, lo que define el síncrono es la cuestión, no es tanto la cuestión de qué tecnología estás a usar, y hoy en día más que nunca es importante no decir, pues, esta herramienta es síncrona, porque a veces hay herramientas que la puede usar de manera síncrona o de manera asíncrona, ¿no? Entonces, el elemento que define el síncrono es
estamos todos en el tiempo real. Es lo que estamos haciendo aquí. Estamos todos conectados en este momento. La gente que está a entrar ahora en la sala, 5 minutos después, ya perdió lo que yo he dicho. Quizás en el chat hay ahí un histórico y la persona lo puede ver, pero lo que yo he dicho no ha perdido totalmente, ¿no? Entonces, es esta noción en términos técnicos, muchas veces usamos la palabra sesión, que es una sesión que la gente está conectada en este mismo lugar. Y podemos estar en lugares distintos o no. Puedo aquí hablar con esta manera con mi marido que está a trabajar aquí en el otro piso. Y estamos en tiempo real, ¿no? Y en general, las herramientas que permiten eso, ahí van a ver que hay herramientas listadas ahí en la diapositiva, que son herramientas que se puede usar de manera síncrona o de manera asíncrona. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Skype, por ejemplo, como herramienta, la verdad, cuando llamo a alguien en Skype, realmente tengo una sesión síncrona, pero si escribo en la área de Skype, en general no llamo eso de chat y llamo eso de mensajería, ¿no? Vamos a ver ahí qué es la parte asíncrona, porque puedo salir de Skype, volver y puedo continuar y no necesito estar en tiempo real, ¿no? Y de nuevo, es un poco entender que la herramienta, de acuerdo a cómo se use, va a tener una interpretación diferente del tiempo y del modo en que sea utilizado. Exactamente. Y creo que lo mismo sucede con lo asincrónico, ¿no? Sí, y eso es muy interesante también porque en muchos métodos asíncronos, dependiendo, si estamos al mismo tiempo conectados, esto pasa mucho con WhatsApp, ¿no? Cuando estamos ahí hablando con WhatsApp, mandando mensajes, la verdad, eso es un método asíncrono, pero por el acaso de que estamos las dos al mismo tiempo hablando, nos da una sensación de síncrono porque hubo el caso de que estamos ahí hablando al mismo tiempo. Pero esta comunicación no requiere que estemos conectados al mismo tiempo. Yo puedo escribir, me quedar súper nerviosa que la persona no me contesta y va a me contestar a la noche, pero la persona cuando entra en su app ya está ahí todo que está escrito y la conversa continúa. Entonces, esto es ahí un elemento importante. ¿Por qué? Porque una tecnología que permite la comunicación asíncrona puede ser usada como lo que en general digo que es casi síncrono, ¿no? Porque pues creamos una intención de hacerlo de manera síncrona. Y esto también, por ejemplo, estamos en un documento, colaborando en un documento, por ejemplo, que es una actividad que puede ser totalmente asíncrona, porque el documento, un Google Docs ahí que estamos a compartir, ¿no? Las cosas quedan ahí. Y pues si entro junto con una persona, tengo una sensación de que estoy conectada de manera síncrona, pero el método es asíncrono. Y volviendo un poco al ejemplo que nos mencionas del WhatsApp, yo creo que la ansiedad que sentimos todísimos cuando mandamos ese mensaje y nos quedan las rayitas en azul es me dejó leído, que no es la misma sensación que tienes a cuando envías el mensaje, pero todavía sabes que el otro no lo ha leído como tal. Exactamente. Bueno, Estela, y entonces, ¿cuáles podrían ser a tu manera muy general también de pensar en unas diferencias en el uso principalmente de estas metodologías? Sí, y en el uso aquí, esta diapositiva es muy enfocada en el uso para momentos de aprendizaje, ¿no? Y quizás en este momento tenemos que volver al elemento que empezamos antes de decir de por qué el asíncrono ha sido un elemento tan fuerte en todo lo que está escrito de buenas prácticas de educación en línea. Viene por el hecho, como había mencionado, de estas dos dimensiones de tiempo y de espacio, pero también porque el hecho de hacer asíncrono me da tiempo de pensar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, una actividad muy común en cursos en línea es los foros de discusión, ¿no? Y los foros tienen esta ventaja, que te permite hacer una pregunta que requiera que la gente tenga pensamiento crítico, y el hecho de que puedo trabajar en mi tiempo. Entonces, cuando haces una pregunta a mí, pues yo puedo consultar, yo puedo mirar otras cosas, puedo pensar, puedo escoger el mejor momento a mí para te contestar. Entonces, muchas veces en una conversa asíncrona, puedes llegar a niveles de profundidad más avanzados, ¿no? Elaborar más, escribir más. Lo otro muy interesante es que cuando estamos en un ambiente síncrono, si estamos en una sala de aula o aquí, por ejemplo, yo hablo o tú hablas o alguien más habla, pero no podemos hablar al mismo tiempo. Hay que tener todo un protocolo de quién habla porque hay un único canal, ¿no? De acuerdo. Cuando estamos en un momento asíncrono, es muy interesante, los que ya tienen experiencia de facilitar foros de discusión, es que tienes la libertad de pues, como mover su conversación en una dirección y al mismo tiempo haber una otra conversación en otra dirección. Entonces, imagínate que tienes 20 personas, estamos discutiendo el tema de, no sé, los datos para prever el clima, y podemos discutir eso en varias direcciones de acuerdo con los diferentes intereses de las personas. Entonces, esto da al ambiente virtual una riqueza muy grande de aprofundizar, ¿no? Y de tener como que varias conversas al mismo tiempo. Y ahí el tutor que está en este ambiente tiene que aprender, pues, cómo soy profesor en este ambiente donde hay estas varias conversas, ¿no? Donde puedo motivar para que las personas también aprendan que tienen que tomar su tiempo para pensar y contestar. Al mismo tiempo, el síncrono compensa esta esa distancia que se siente mucho más en el asíncrono. Mismo que el vídeo también crea esta cosa de la cercanía, ¿no? Pero mismo en vídeo, cuando estamos todos conectados, hay una sensación, pues estamos aquí todos juntos a escuchar la misma cosa, a pensar sobre la misma cosa, es como que cualquier lugar donde sientes que estás conectado. Entonces el síncrono tiene mucho eso, ¿no? De que puedo conectar no por escrito, puedo usar mi voz y tener una inmediatez, pues decir saludo y recibir el saludo de inmediato, ¿no? Y no el saludo muy después. Y si hay vídeo, entonces puedo, el sorriso, todo esto son los elementos visuales que te ayudan a suavizar la comunicación, hacer sentir que estamos conectados. Y esto el asíncrono realmente no te da, ¿no? Lo cual parecería que entonces es importante repensar un poco el tema de para qué estoy utilizando esa metodología y qué intención quiero lograr con el uso de la misma, ¿no? Pregunto esto, Estela, por lo que nos está sucediendo, y es que tan pronto empezamos a vivir este tema del confinamiento, cancelaron que todas las escuelas y los colegios y universidades regresaran otra vez a sus instalaciones y tuvimos que estar confinados todos en nuestras casas. Parecería que la respuesta inmediata que todos los docentes tuvieron en su cabeza fue, pues vamos a trasladar el aula presencial completamente a un espacio virtual. Y lo primero que pensamos fue, vamos a abrir sesiones sincrónicas. Y entonces de la noche a la mañana nos encontramos con sesiones sincrónicas de 5, 6, 7 horas, todos conectados al mismo tiempo. El dolor de espalda mortal, la concentración ya ni les digo, porque entre que estamos aquí haciendo esto, el otro tiene que cocinar, el otro tiene que ir al baño, la cantidad de videos que nos encontramos de sesiones sincrónicas donde las personas estaban viviendo su vida a vida, pero aún así tenían que seguir atendiendo a ambientes como estos. ¿Qué es lo que pasa y por qué con frecuencia se tiende a pensar que la transición tiene que ser completa? Sí, y pues yo creo que lo que está pasando ahora, vuelvo al punto que había mencionado antes, que ahora hay todo un grupo de personas y hay que tener mucha empatía en este momento. ¿Por qué? Porque la verdad, los que tenían sus clases presenciales
muchos estaban muy contentos con sus momentos presenciales y a ellos les gustaría mucho, hay que tener mucho eso en mente, ¿no? De acuerdo. Nada de que estamos hablando ahora de transformar las cosas virtuales es porque pues esto no era bueno y ahora te voy a dar algo mucho mejor. No, hay que siempre volver a este contexto de una necesidad y quizás más adelante vamos a descubrir cuando todos volvamos a poder tener nuestros encuentros presenciales que aprendemos algo del virtual que podemos llevar con nosotros, ¿no? Esto fue como que el inicio de la conversa. Pero hay esta trampa que queremos mencionar, es de que la sensación que teníamos en una sala de aula, de todos ahí, incluso que es un espacio físico, ¿no? Que lo podemos recrear con esta pantalla ahí plana, ¿no? Eso es que no se da, porque incluso su sensación de física no ocurre, ¿no? Mismo que, pues, claro, está muy claro que para los niños más pequeños eso es todavía más difícil, ¿no? Pero mismo si consideras un alumno de la edad de mi hijo que está en la universidad, y claro, él puede estar ahí sentado escuchando, pero hay un elemento que torna muy cansativo estar ahí sentado, porque es una cuestión física, ¿no? Y que el profesor ha perdido todo, o sea, él no es una persona que su cara es como ver una película donde ves la persona, solo la cara de la persona y más nada, ¿no? Y por 8 horas seguidas. Por 8 horas, exactamente. Entonces, la verdad, el desafío es, pues, si yo hacía todo eso en clase, ¿cómo lo paso al virtual? Y quizás lo que hay que pensar un poco, lo más natural también, es pensar que muchas de las actividades que las personas muchas veces hacían dentro de la sala de aula no era un momento donde todos están a mirar una única persona hablar. Hay otras actividades y esas actividades son súper importantes. Esas actividades no necesitan ser hechas de manera síncrona, ¿no? Entonces hay que ahora mirar lo que tienes en el presencial y pues ¿qué puntos aquí son realmente necesarios que estemos todos conectados y usarlos muy bien? Porque es un tiempo que quieres que la gente esté atenta, quieren que todos juntos, que se aproveche bien, ¿no? De estos momentos síncronos. De acuerdo, Estela. No quisiera apresurar porque sé que hay un montón de cosas que podemos hablar al respecto y sí quisiera que pudiéramos tener el espacio para conversar también con nuestra audiencia. Sin embargo, no quisiera que perdiéramos de vista la manera como iniciamos esta presentación. Estamos en una situación particular, en un momento particular y es un contexto que nos define en cómo tenemos que seguir avanzando de aquí en adelante. Creo que lo que has comentado con relación a repensar un poco qué es esto que iría sincrónico y asincrónico en nuestras aulas de clases es vital. Y tal vez en el proceso de la urgencia de querer avanzar y permitir esa transición es que no nos dimos el tiempo de pensar. Pero ahora es repensar justamente y tal vez como redefinir estas actividades que estábamos haciendo antes como docentes para replantear de nuevo si lo que estamos haciendo puede tener un cambio positivo. Seguramente, no sé si tengas algún comentario, los tenemos escritos en la pantalla, pero me parece tal vez importante que podamos hacer un énfasis en esto para retomar de nuevo el contexto en el que estamos. Sí, creo que vuelvo a eso, ¿no? Hay que primero entender la complementariedad de los dos, o sea, para qué sirve cada uno. También no sé de muchos que están ahora, que están empezando a usar estos métodos en línea, si se van a deparar mucho con la propia planificación de sus cursos presenciales. Muchas veces es porque el momento en línea requiere mucho más planificación que el momento presencial, donde llegues en una clase y después, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y pensaste el día anterior. Requiere mucho más, tanto el síncrono cuanto el asíncrono, ¿no? Entonces hay un desafío ahí también de mirar tu presencial y visitar todo de nuevo para saber si esto es un curso bueno en el presencial
porque un curso que no está mal, que está mal hecho para el presencial no va de repente a tornarse un curso bien hecho en el virtual solo por adoptar tecnología, ¿no? De Entonces acuerdo. hay este desafío también. De acuerdo. Y yo creo que también es importante esto que estás comentando como a manera de resumen. Principalmente creo que lo has conversado de manera como tácita en la presentación que hicimos el día de hoy, pero no poder perder de vista que nuestro estudiante, nuestro participante es realmente el centro de atención de todo esto. El tema de confundirnos con las tecnologías pensando que una puede ser sincrónica, asincrónica, cuando ya vimos que dependiendo de su uso puede cambiar también de modalidad, es interesante. Y algo que mencionabas también, el tema de pensar que esto de la tecnología y el uso de la educación en línea no es una cosa que viene a reemplazar la educación presencial, es algo que va a estar de manera temporal, pero que seguramente sí de ahí podemos aprender mucho para Y, reinventar la escuela y la educación tradicional. y yo diría, yo complementaría eso diciendo que quizás en ese momento lo que, lo que queremos, lo que podemos aprovechar de ese momento, sabiendo, teniendo la empatía de que pues siento que perdí algo, ¿no? Pero si hay un lugar donde podemos encontrar un elemento que nos pueda servir de aquí en adelante, es también aprovechar de desarrollar determinadas competencias, determinadas habilidades tecnológicas que nos puedan ayudar mismo después que volvamos al momento presencial, ¿no? Creo que, claro, creo que eso es crítico ahí, en intentar no estar ahí desesperados de pues vivir eso, esperar que termine para que termine, pero quizás ser un poquito resilientes y ver qué podemos de eso que estamos a pasar ayudar en el próximo momento donde podemos reunir esta experiencia para enseñanza mejor, ¿no? Hacerla mejor. De acuerdo, Estela. Bueno, como es habitual también en nuestras Sí. sesiones, tenemos que llegar a un momento en el que o paramos de hablar Estela y yo o no vamos a dejar espacio para que nuestra audiencia pueda participar. Pero mientras estamos recibiendo las preguntas, los invitamos a que escaneen este código que aparece en pantalla para descargar la insignia digital del evento. La insignia es esta imagen que van a ver aquí en pantalla. Hablar de insignias digitales requeriría tener otro webinar diferente que en su momento Y lo podremos haremos, lo haremos. conversar y lo haremos. Pero por ahora los invitamos para que la puedan descargar y le pediríamos entonces a Margarita que nos ayude a identificar algunas preguntas que podemos empezar a responder aquí que la audiencia nos hace llegar. Claro que sí, Carolina. La conversación en el chat está muy interesante y aquí nos han remitido varias de las preguntas. Walter Vilches nos dice, los docentes sabemos que en un aula siempre habrá diferentes ritmos de aprendizaje y también condiciones personales de cada estudiante para afrontar este tema de la enseñanza virtual. Por ejemplo, que no tienen una laptop o no tienen internet. ¿Cómo ayudar a este tipo de estudiantes en una enseñanza virtual? Pues yo veo ahí dos cosas, que yo vería dos cosas distintas. Una es el inicio de la pregunta, que es el ritmo de cada uno, que cada uno aprende de una manera distinta y tal. Eso, la verdad, también existe en la educación presencial, ¿no? O sea, nuestros alumnos son distintos y aprenden de manera distinta. Entonces, las mismas técnicas de motivar, de crear recursos que ayuden a algunos para que avancen, dar un poco de flexibilidad en términos de ritmo, eso muy similar a las cosas que existían en el presencial, se pueden aplicar al virtual, ¿no? Ahora, la cuestión de la conectividad, yo diría que ahí es un aspecto que debe ser tratado usando métodos que no requieran tanta tecnología. Y esto ahí podemos volver a exactamente un poco de la discusión del síncrono y asíncrono, ¿no? El asíncrono permite el uso de a veces tecnologías que exigen menos
Entonces, por ejemplo, exige menos banda, menos conectividad. Entonces, digamos que la persona solo tiene un teléfono móvil y que está ahí con una banda muy bajita, pues estar conectado por vídeo, esto es casi imposible hacerlo, ¿no? Con planes súper caros y tal. Pero si usas una tecnología donde la comunicación es más por escrito, es más por una mensajería, pues esto facilita la conexión. Si no tiene ningún dispositivo, yo te digo, ni teléfono ni nada, ahí realmente tienes un problema. Los métodos ahí serían devolver a la educación a distancia y anterior a la educación en línea y pensar en métodos de distribución de material por correo. La educación a distancia antigua era así. Había incluso usando la televisión, usando materiales que están impresos, ¿no? Los libros. Y muchas veces los alumnos se comunicaban todo por escrito en papel. Esto fue la vida de la Universidad Abierta en Inglaterra, ¿no? A eso añadiría que incluso esto mismo que acabas de decir, Estela, parece que hay muchas iniciativas de muchas zonas rurales donde empiezan a retomar otra vez este tema de la educación a distancia, que es muy diferente a la educación en línea. Yo invitaría a esta persona que nos acompaña que de pronto haga alguna investigación en internet de estos ejemplos que se están realizando, Sí. y a lo mejor desde ahí poder retomar algo que pueda ser de utilidad para él. Ok, Ricardo Escobar nos escribe, ¿qué cuidados debo tener en los encuentros sincrónicos que se graban para que luego se puedan consultar? Está relacionado con el tema de protección de datos, de seguridad. Bueno, yo voy a dejar un poco elementos síncronos para que hable Carolina. Lo que voy a decir es en relación a grabar. En general, si esto está dentro de un curso, debes avisar a las personas que están participando del evento síncrono que están siendo grabadas y dónde van, y esto va después ser compartido, ¿no? Lo otro es, y ahora yo diría que una muy buena práctica es grabar. ¿Por qué? Porque si no grabas nada, estás ahí realmente creando una separación que si la persona no puede ni tener este acceso completo durante este tiempo, va a perder algo. Una cosa que se usa mucho en términos de buenas prácticas es todo lo que está siendo discutido en el síncrono, hay como encontrarlo de alguna manera en el asíncrono. O sea, en el síncrono no hay nada totalmente nuevo. Esto también por cuestiones de accesibilidad, ¿no? No sé si Carolina quiere decir algo sobre buenas prácticas en relación al síncrono, pero... Sí, antes de responder esa pregunta puntual, tal vez llama la atención que esta pregunta que nos hacen es justamente el ejemplo perfecto de lo síncrono y asíncrono y cuando se vuelve una cosa que otra. En este momento estamos teniendo una sesión sincrónica que grabaremos posteriormente y la publicaremos en una página web, y esta misma presentación dejará de ser sincrónica para volverse un recurso asincrónico. Entonces, fíjense también cómo dependiendo del uso de las herramientas puede ser una cosa o la otra. Creo que a la pregunta que nos estaba haciendo Ricardo con relación a las consideraciones iban más con el tema de la privacidad. Sin embargo, yo quisiera también invitarlos porque estamos trabajando en un webinar que vamos a preparar muy pronto sobre las buenas prácticas de moderaciones en los webinars. Y ahí sería importante que estuvieran atentos para recibir unas prácticas como muy básicas de moderación, que viene muy diferente al tema de la logística, la planeación y otras cosas, pero sí centrarnos mucho en eso que más adelante les compartiremos. Ok, Ana Gutiérrez nos escribe, ¿cuál es el porcentaje ideal que se debe tener en una clase de tipo sincrónico y asincrónico? Bueno, yo vuelvo siempre que el contexto es lo más importante, ¿no? Si estás hablando, mi experiencia es mucho más con adultos, ¿no? Yo no tengo una experiencia muy larga en educación en línea de niños, entonces yo diría que, y especialmente si estás hablando de niños que no escriben, por ejemplo,
estás ahí a eliminar toda una gama de cosas que se hace de manera síncrona que requiere la escrita, ¿no? Entonces voy a hablar de la experiencia con adultos. Yo diría que no hay un porcentaje. El síncrono tiene que ser usado de manera útil. O sea, si va a haber interacción, esta interacción va a servir al aprendizaje. Por ejemplo, actividades que va a requerir colaboración, ¿no? Esto realmente, una parte de esta colaboración, por ejemplo, de toma de decisiones, de hacer un brainstorming, algo así, el síncrono es muy útil, ¿no? Mi método hoy en día de mirar algo que está planteado para el presencial, para pasar al virtual, lo que intento hacer es, miro todo que puede pasar a la síncrono primero, ¿sabes? Defino todo que va a ser asíncrono. Después miro todas las partes colaborativas, porque esas en general son grupos más pequeños y que requieren las dos cosas. Y después de eso, en términos de clase, es que veo, pues, quiero poner mi sincrónico aquí, aquí y aquí. Entonces, por ejemplo, yo diría que si hoy en día usted tiene un curso que encuentras 2 veces en la semana para una hora, digamos, 2 aulas de 3 horas, yo te diría, puedes hacer 2 encuentros, pero no vas a hacer 2 encuentros de 3 horas, ¿sabes? Entonces, el evento síncrono te ayuda a conectar, a hacer una cosa muy puntual y después vamos a la comunicación asíncrona. De acuerdo, Estela. Y yo también pensaría que más allá de pensar en términos de porcentajes, eso va a depender mucho de la metodología y el contenido que se realice en cada curso, en cada clase. Entonces es importante hacer de pronto esta revisión que nos está proponiendo Estela en cuanto a qué de todo esto puedo convertir a sincrónico y qué de esto puedo llevar a lo sincrónico, sobre todo pensando que los eventos sincrónicos tienen que ser muy concretos y muy cortos. Si pensamos en generar sesiones de más allá de 2 horas, tengan la seguridad que vamos a encontrarnos con estudiantes dispersos que perdieron por completo el foco de atención. Ok, Rosana Araujo nos escribe, ¿qué puedo hacer para motivar a estos estudiantes en el uso de las plataformas asincrónicas? Antes mismo de motivar, creo que es un momento realmente de ayudar a los estudiantes a entender este lugar que es muy, muy diferente, ¿no? Una de las cosas que me parece muy importante, y ahí vuelvo a la cuestión de planificar, es que lo que un estudiante ahora que se depara con un momento virtual, tiene que saber qué va a pasar. Entonces empieza el día y sabe, pues hoy no voy a participar de nada virtual, no hay un encuentro síncrono, pero tengo tareas, ¿no? Y estas tareas son muchas de ellas hechas a veces a través de una plataforma asíncrona, pero muchas veces son tareas que tengo que hacer como los deberes de casa, que no hay necesidad ni de estar conectado, ¿no? Voy a estar conectado después, pero tengo que hoy estudiar eso y completar estos problemas para después someter. La motivación viene de, primero, las tareas tienen un propósito, o sea, no estás a dar actividades donde la comunicación asíncrona, por ejemplo, foros de discusión que son, comente la lectura, pero no hay nada ahí, ¿sabes? Que tiene una intención, que tiene un propósito. Entonces, esto yo diría que es un primer elemento, este propósito, esta intención. ¿Y qué significa? Y que esta comunicación asíncrona me ayude a aprender. Entonces, crear actividades donde la interacción asíncrona es un beneficio en la construcción de conocimiento en conjunto con mis colegas y que te sirva en el proceso de aprendizaje. Estela, el tiempo se pasa volandísimo cuando uno la pasa delicioso y desafortunadamente tenemos que ir avanzando para nuestro cierre de la sesión. No sin antes invitar también a nuestra audiencia al siguiente curso, taller express de duración de 1 semana que estamos preparando
y que lanzaremos la siguiente semana. ¿Quieres contarnos un poco al respecto? Sí, la verdad, este tema de síncrono y asíncrono y de comunicación porque no hablamos aquí en este webinar sobre cómo defino mi identidad como profesor en mi comunicación con mis estudiantes, ¿no? Eso es algo que se aprende, ¿no? Se aprende estudiando las teorías de la área de educación a distancia y también con su propia experiencia a veces de ser un estudiante en línea. Esa es una de las mejores experiencias para un tutor en línea, es ser alumno en línea, ¿no? Entonces en este taller vamos no solo poner los participantes en la silla de los estudiantes, entonces tendrán ahí una meta aprendizaje de estar tomando un curso en línea, pero el foco realmente va a ser en este aspecto de comunicación. Mucho conectado con algunas preguntas, pues, ¿cómo escribo? ¿Cómo es el tono de un mensaje que quiere motivar a mi alumno, no? ¿Cómo puedo transmitir empatía? ¿Cómo me revelo como persona para este estudiante a través de la escrita? Porque hay técnicas. Hay que pensar muy bien en cómo vas a crear tu propia identidad. Entonces, ese es realmente el tema de este taller. Invito a todos. Es una semana, empieza el martes y invitamos a todos para estar. Perfecto, y no cerramos sin antes de nuevo invitarlos a que se unan a Sí. nuestra iniciativa de Moving Online. Si no quieres hacer el taller o si quieres hacer el taller y registrarse aquí, haga los dos. O sea, este es el lugar donde ustedes van a tener todas las informaciones, van a recibir las novedades, los webinars que Carolina está todo el tiempo ahí a preparar. Hay cosas divinas que están por vir. Sí, no se lo pierdan. No puedes decir porque es sorpresita para todos. Pero divinas, les invito a todos ahí a registrarse y a acompañarnos otras veces, ¿no? Un gusto estar con ustedes. Y los invitamos también a que continuemos haciendo este ejercicio de metodología asincrónica, ingresando a este sitio y generando sus preguntas posteriores en los foros que tenemos. Es una comunidad que viene creciendo permanentemente. Nos dará mucho gusto recibir sus preguntas, que seguramente no serán solamente respondidas por nosotros, sino también por otras personas que tienen igual de inquietudes como las tenemos todos a medida que vamos avanzando en esta experiencia. Estela, millón de gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Y alcanzamos a tener 126 participantes conectados, lo cual me alegra un montón. Sigan pasando la voz, esto tiene que seguir creciendo para seguir alimentando el conocimiento de la región y seguir creciendo juntos y, como decimos siempre, avanzando juntos hacia el aula virtual. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Saludos. Gracias.